Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder aquí por ATV+. El día de hoy estuvo el presidente de la República en una actividad importante en Huarochirí para inaugurar una serie de obras relacionadas al agua potable. Ahí Kuczynski se dio tiempo para comentar el tema de la corrupción de las empresas brasileñas y criticó a los gobiernos pasados por haber contratado con estas empresas y también tuvo frases de respaldo hacia el trabajo de la Fiscalía. A ver, escuchemos por favor, adelante. Criticó a los gobiernos de sus antecesores por haber contratado con Odebrecht. El presidente Pedro Pablo Kuczynski cuestionó que pese a haber sospechas de corrupción, exmandatarios hayan seguido trabajando de la mano de la firma brasilera. Parece que ha habido corrupción, se hablaba de esto hace años, ¿no? Y por qué se siguió en los dos gobiernos recientes contratando si había todas estas sospechas. Esa es la principal crítica, ¿no? De otro lado, el jefe de Estado respaldó el trabajo de la Fiscalía. Consideró que las acciones legales en torno al caso Odebrecht están siguiendo el debido proceso. Hay muchas críticas justificadas sin duda, pero hay un debido proceso. Y si uno no sigue el debido proceso, se expone a reclamos internacionales en el CIADI que pueden ser costosos en el futuro. Por otro lado, Kuczynski adelantó que no habrá más plazos para la venta del gasoducto surperuano y el proyecto podría volver al Estado. Los accionistas de este ducto ya no incluyen Odebrecht, le estarían comprando su parte a Odebrecht y lo que se está viendo es cómo parte del producto de esa venta, si se realiza, se segrega en un fideicomiso. También se pronunció sobre el fallo judicial que obliga al expresidente Ollanta Humala a pedir permiso al Poder Judicial para salir del país. A ver, es un debido proceso. Si el Poder Judicial tiene evidencias, que las estudie y tome las acciones del caso. Kuczynski declaró luego de supervisar las obras de ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Huarochirí. Bien, y por supuesto que la polémica, la preocupación de la opinión pública en torno a las investigaciones que hace la Fiscalía sobre el caso de las empresas brasileñas aumenta. Y esto ha sido así por lo que ocurrió ayer en la Comisión Lavajato, no por lo que dijo el fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez, sino por lo que no dijo. En realidad, hay muchas cosas que se han quedado todavía en el tintero, hay evasivas del fiscal de la Nación, y lo que muchos critican es justamente esa falta de información. A ver, hay un pequeño informe al respecto. Adelante. No solo las evasivas del fiscal de la Nación dejan un sinsabor, también la negativa de entregar a la Comisión Lavallato información, por ejemplo, sobre el acuerdo con Odebrecht. Yo sé que a mucha gente no le interesa encontrar la verdad porque hay varios personajes, instituciones, hasta me dicen estudios de abogados involucrados. Lo que espero es que exista colaboración entre todos. La constructora brasileña no tiene cuentas congeladas porque, según la Unidad de Inteligencia Financiera, fue un pedido del propio fiscal Hamilton Castro, esto en virtud del polémico acuerdo. Están actuando con lentitud porque imagínense, solamente estamos en una investigación preliminar. ¿Qué le cuesta al fiscal pasar a una investigación preparatoria donde ya tendríamos actores civiles, tendríamos la intervención del juez y se podrían haber tomado las medidas cautelares? Más avanzada está la trama Camargo Correa, la que involucra a Alejandro Toledo. Sí se han congelado las cuentas por un valor de más de $1 millón de la empresa brasileña, la que hizo depósitos a Joseph Maiman, el amigo y financista inmobiliario del expresidente. Esta información que reveló el fiscal Castro, curiosamente no se le ha facilitado a la fiscal del caso Ecoteva, Manuela Villar. Por eso no se ha dictado medidas restrictivas contra él. ¿Qué cosas están esperando? Que se vaya. Y enterados de que un procurador había dicho que si fuera por él ya le habría peor de detención, pues tomó su copa, me refiero al vuelo, y se fue. En general hay una polémica sobre qué hacer con los bienes, contratos y proyectos de estas empresas vinculadas a la corrupción. Se pide al fiscal el embargo preventivo, el juez determina qué bienes y señala los bienes. Dice, por favor, usted en el libro de la sociedad, estas acciones están embargadas, no las puede tocar.
sigan trabajando, ustedes sigan actuando, hasta que el proceso termine. Un ejemplo de incertidumbre es el gasoducto surperuano. El 23 de enero vence el plazo para que Odebrecht obtenga créditos bancarios. No se ampliará el plazo y todo apunta a que el proyecto volvería al Estado peruano. Bien, y para incrementar, digamos, la preocupación, para darle un marco aún más dramático a lo que está pasando, hace unas horas se produjo un hecho insólito, por decirlo de alguna manera. Muere en un accidente, voy a leer la noticia, la voy a comentar un poquito también con el invitado que viene a continuación, pero quiero darles la noticia que ustedes seguramente ya saben, pero si no la saben, está en las redes sociales, está en todas partes. Muere en un accidente de avión un juez clave del caso Petrobras. El hijo de Teori Zavascki ha anunciado la muerte del magistrado responsable de las investigaciones en el Tribunal Supremo brasileño. ¿Qué cosa estaba viendo el señor Brasky? Ha muerto en un accidente de aviación, estaba, entendemos, de vacaciones en un resort en Brasil, viajaba en una avioneta con 3 personas y la avioneta se precipitó al mar a 2 kilómetros de la cabecera de pista y los 4 ocupantes fallecieron. Eso ocurrió hoy en la mañana o al mediodía. Es una situación realmente muy preocupante lo que esto significa o lo que esto puede traer en el caso Petrobras, en el caso también, por supuesto, de Odebrecht. Él era el juez supremo que estaba evaluando los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht que habían dado su testimonio y habían señalado a una serie de personas dentro y fuera del Brasil como receptores de coimas. Se esperaba que Teori Zavascki decidiese en febrero si daba por buenas estas confesiones que implicaban a centenares de políticos, incluidos los núcleos duros del gobierno actual de Michel Temer y del anterior de Dilma Rousseff. Bueno, deja 3 hijos. Francisco había anunciado, uno de los hijos, en mayo del 2016 y en Facebook, que la familia recibía amenazas por la actividad profesional de su padre. Es obvio que hay movimientos de tipos muy variados para frenar el caso Petrobras, escribió entonces. Ahora, ¿qué pasa? Esta es una nota que escribe hoy El País y quiero comentar chiquito porque tiene mucha importancia. ¿Qué pasa con el caso Petrobras ahora? Alguien dirá, bueno, pero es muy fácil, se muere un juez, ingresa otro. Bueno, la muerte del magistrado Teori Zavascki puede provocar un retraso de meses en el caso de Petrobras en el Supremo. El artículo 38 del reglamento interno de la Corte estipula que el trabajo debe ser heredado por el sustituto del finado. El sustituto de Zavascki tendrá que ser escogido por el presidente del gobierno, Michel Temer, y después refrendado por el Senado. Por poner un ejemplo, la última vez que se hizo una sustitución en el Supremo, el proceso duró 11 meses entre la jubilación de un juez y la aprobación de su sustituto. Bueno, esto simplemente le agrega un elemento más de complejidad a este caso, cuyos nombres principales se van a revelar en Brasil o se iban a revelar en Brasil. Esperamos que esta situación trágica ocurrida hace unas horas en Brasil no retrase el conocimiento de quiénes fueron los corruptores y los corrompidos. Bueno, para hablar de este y otros temas de la coyuntura hemos invitado a un congresista de la República del Partido Peruanos por el Cambio. Él es el señor Juan Cheput, que nos acompaña aquí en Redes y Pueblo. Juan, buenas noches. Muy buenas noches, Alfonso. Tu comentario sobre esto que ha ocurrido hace horas y que, bueno, por lo menos, ¿qué opinión, qué reflexión te merece? Mira, no creo que sea una casualidad porque existen antecedentes en América Latina de desapariciones de jueces o fiscales cuando están investigando los más altos niveles del poder. Recordarás el caso del fiscal Nisman, que investigaba a Cristina Kirchner y que también apareció muerto en su domicilio en circunstancias en las cuales tenía contra las cuerdas a Cristina Kirchner. ¿Y qué sucedió después? ¿El caso se cayó? Como tú bien has señalado en el caso brasileño, en Argentina el caso se cayó porque era una persona que estaba compenetrada con la documentación y la investigación
y su deceso, algunos dijeron que era suicidio y luego se determinó que fue mano ajena, fue una muerte, fue un asesinato porque fue completamente involuntario, generó que todo ese proceso de investigación se detuviera y se generaran las condiciones, el tiempo necesario para que se preparara la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el fallecimiento de este juez indiscutiblemente va a perjudicar la investigación de Petrobras. Se tiene que redoblar la vigilancia o la protección al juez Moro, que es el que encabeza todas las investigaciones de Lava Jato y es el que ha puesto contra las cuerdas al poder político en Brasil. Y salvando las distancias, después de lo que hemos visto en casos como el de Ancash, en el cual morían también personas que investigaban, yo creo que se tiene que redoblar la protección policial al equipo de fiscales ad hoc que en nuestro país está investigando este evento, ¿no? Bueno, pero yo me pregunto, no sé qué película habrás visto tú de mafias. Hoy día hablaba con algunas personas y no recordaba una que sea, digamos, en la forma en que está ocurriendo estos hechos, superada, o que pueda superar lo que está pasando. O sea, esta realidad termina siendo mucho más increíble que cualquier guión creado por Hollywood, ¿no es cierto? O sea, ni Scorsese ni nadie pudo imaginar que podía construirse un sistema de corrupción donde ahora, por lo que vemos, podría estar también detrás de la muerte de este magistrado brasilero la mano de la corrupción. Esto es algo mucho más grave que lo que estamos quizá en capacidad de poder asumir. El elemento ajeno a las películas de mafiosos era el político. Y acá vemos que los políticos son los protagonistas. Por eso es importante señalar que ya existen teóricos de la ciencia política que dicen que la corrupción es un nuevo régimen. Así como hay autoritarismo, así como hay dictaduras, así como hay régimen democrático, el régimen corrupto. ¿Por qué? Porque ejerce una posición de dominio sobre el Estado. Si nosotros analizamos lo que ha pasado con Odebrecht en Brasil y en varios países de América Latina, sobre todo en Brasil, y podría ser en el Perú, mira, para no hablar de Brasil, en el Perú estamos hablando de 3 presidentes involucrados. Y de varios presidentes regionales, alcaldes, a eso quería llegar. Etcétera. Entonces, es una red que necesariamente tiene que tener de por medio varios estamentos, entre los cuales está el tema de los jueces que generaban acciones de amparo, los abogados que protegían o que buscaban darle la vuelta a la ley. Entonces es una situación verdaderamente perversa, porque hace que el proceso de toma de decisiones se condicione a lo que quiere la empresa. Entonces, esta circunstancia es muy especial y yo creo que va a generar un gran problema en nuestro país. Yo ayer lamentaba que el Perú, a 4 años del Bicentenario, tenga sus 5 expresidentes vivos comprometidos con la justicia. Desde el presidente de facto, Morales Bermúdez, hasta el presidente Fujimori, Toledo, García y Humala, ¿no? Entonces es una circunstancia realmente bien triste que nos tiene que señalar algo. Acá también hay un fracaso de la sociedad civil. No solamente es un tema que tiene que ver con los políticos, los empresarios, sino la sociedad civil que encabezó la lucha contra la corrupción desde el año 2001 y que no ha podido penetrar en el tejido social para volvernos indemnes a ella, ¿no? Entonces, es un problema societal que tenemos que analizar con la profundidad del caso, ¿no? Ahora, no es... y vale la pena la reflexión mayor para los amigos que nos escuchan en sus casas a esta hora. No es una obra, no es un gobierno, no es ni siquiera 5 gobiernos en los periodos. Es un sistema político que ha corrompido económicamente, o un sistema económico que ha corrompido la política, pero que buscaba llegar al poder. O sea, no era la obra, no era el puente, no era la carretera o la superestructura, era al poder. Financio al partido o al candidato o a los candidatos que veo que están en perspectivas. Y le doy los instrumentos para que gane. Léase Fabre. Léase Fabre, en el caso de la campaña del 2006 y el 2011. Y en el caso de la Municipalidad de Lima, en el caso de la revocatoria y demás. Es decir, estas agrupaciones, este concierto de corrupción, no era una... simplemente, o sea, no es la obra, es un enmarañado en América Latina y en el mundo para poner toda la política en función de la corrupción. Y cambiaban las decisiones de los partidos políticos. En mi caso especial,
yo había sido designado por la Comisión Política de Perú Posible para ser el candidato a la alcaldía de Lima en el 2014. Y una delegación de personas vinculadas a Susana Villarán viaja a Stanford, conversa con el presidente Toledo y luego por esas cosas del destino yo ya no voy y se decide apoyar a Susana Villarán, que sabemos después fue financiada, ¿no?, por dinero brasileño, nunca se rindió cuentas de eso, apareció ahí el señor Fabre, ¿no?, con las personas que le habían convencido a Toledo de que yo no vaya a la alcaldía de Lima. ¿Qué quiero decir con eso? Que también hacían que se cambiaran las decisiones políticas en los partidos para beneficiar a aquellas personas afines a sus intereses. Entonces, esto es una situación que se tiene que investigar. El caso del señor Fabre está pasando piola, pero ¿por qué es necesario que sea investigado, si no es por el fiscal, por la Comisión Lavajato del Congreso de la República? Porque es un sistema, como tú bien has señalado, en el cual se te daba dinero, ahí están las agendas de Nadine, se te proporcionaba al marquetero político para que ganaras, se pagaba a ese marquetero a través de estos fondos y luego te pasaban la factura a través de las obras. Entonces, se generaban las condiciones para que llegaras al poder, para luego ejercer una posición de dominio sobre tu posición política. O sea, el presidente regional, el presidente de la República tenía que rendir cuentas a aquella persona que lo llevó al poder, en este caso estas empresas brasileñas. Y una burla al ciudadano finalmente, ¿no? Porque el ciudadano pensaba que iba a votar en función de una propuesta y era un negocio o un negociado. Claro. No había propuesta política, era un negociado. Y de allí vemos lo siguiente, la gran cantidad de obras inútiles a lo largo y ancho del país, que es el otro tópico que se tiene que investigar. No solamente la coima, sino la obra inútil, que no sirve para nada. Mira lo que está pasando en Olmos, por ejemplo. ¿De qué vale que se le haya dado las tierras a Odebrecht? ¿Cuánto tiempo están esas obras en Olmos que no pueden ser puestas en valor y que sin embargo están en manos de Odebrecht? El caso del gasoducto, que se tiene que transferir, el tubo del sur con el gas, que podría significar un beneficio para la macrorregión sur, hoy en día está en veremos su factibilidad o no. Los bypasses que existen a lo largo y ancho de Lima metropolitana, que no han mejorado en absoluto el tema de los embotellamientos. Ahora, esto tiene que entenderse como un origen en el caso brasilero, en el Partido de los Trabajadores, en Lula, y en un sistema ideado por él, con empresas brasileñas, para poder apoderarse de los negocios y, voy a saber Dios, hacer una locura al final de cuentas. Y te doy otro elemento. O sea, ahí nace, y hay que entender que tuvo un origen político pegado a la izquierda, porque si no tampoco se analiza correctamente lo que ha ocurrido. Mira, en el caso de Ollantaytamala y Nadine, yo estoy completamente de acuerdo con que se plantee el impedimento de salida. Se cambió la ley de contrataciones en la OCE para beneficiar este tipo de acciones de empresas cáscara. Y no olvidemos, porque ya nos hemos olvidado, que la amiga íntima de Nadine Heredia, la señora Rocío Calderón, trabajó en la OCE. La amiga que le prestaba las tarjetas para que ella viajara a comprar chocolates a Europa. Y que era pareja de un funcionario brasileño que fue acusado por IDL de traer el dinero para las coimas. Así es. ¿No? Y que se fugó del país apenas salió esa publicación en IDL. Y con esa señora no ha pasado absolutamente nada. Pero mira los elementos. No solamente es el tema de las tarjetas, no solamente es el tema de su relación personal, que es algo privado y no necesariamente tenemos que profundizar en ello. Es el tema que se cambió la ley de contrataciones del Estado, se puso a ella al frente de la OCE y ahí se generaron una serie de decisiones que han terminado perjudicando al país. Por eso a mí me llama la atención que el señor Martín Belaúnde Locio esté en una situación de privilegio en una clínica cuando él era el enlace con una clínica que no tiene pacientes, solamente parecer solamente él. Parece espanto, y que el sistema judicial y penitenciario en el país no tengan manera de resolver esto, y que la ministra diga que, bueno, tiene plata, pues, el que tiene plata puede irse a una clínica privada. ¿Así es? Ahí el problema es el mandato judicial. Yo creo que ahí hay que ponerle presión política y de la opinión pública, obviamente, al juez que permite esa situación. El INPE es solamente el ente operativo que acata el mandato judicial, pero es el juez el que, ¿acaso no hay supervisores para que vean su condición? Pero la indignación, Juan, sí le corresponde políticamente a la ministra. Exactamente. O sea, ella debería estar parada con una pancarta diciendo esto no puede ser en la puerta de esa clínica, ¿en verdad? Es un reclamo político válido y yo creo que ella va a tomar las acciones políticas del caso para generar esa indignación, ¿no? Tú has señalado, Juan, que Toledo debería estar acá enfrentando acciones, ¿no es cierto? Acusaciones, perdón. Y tú has sido ministro de Toledo. ¿Cómo te sientes frente a una situación en la que tú has participado en ese gobierno y que aparentemente ahí también ha estado mucho tema
y hay muchas acusaciones y hay muchas, por lo menos, indicios de que ha habido corrupción flagrante, ¿no? Mira, ante los indicios, como bien señalas, de los depósitos en las cuentas de Joseph Maiman, a mí me genera desencanto, ¿no? Pues yo soy una persona que en diversas oportunidades he salido al frente de acusaciones políticas en relación a Alejandro Toledo. Y yo creo que toda persona que ha tenido el honor de ser presidente de la República, pues ante circunstancias como esta, tiene que estar acá en el país dando la cara. No puede ser que él, argumentando compromisos académicos, se encuentre en estos momentos en Estados Unidos, y la misma invocación va para el expresidente García. Creo yo que deberían estar acá, acudiendo a las citaciones del Congreso, acudiendo a lo que plantee la Fiscalía y sobre todo dándonos explicaciones, porque durante el gobierno de Alejandro Toledo se planteó las bases de la interoceánica, luego viene un conjunto de adendas durante el gobierno de Alan García, se incrementó el precio en 200, 300% y se generaron hasta 6 adendas que beneficiaron a Odebrecht, no se derogó ningún tipo de ley, y luego el carnaval ya vino con el gobierno de Ollanta. Entonces, la responsabilidad de los 3 expresidentes, no digo que sean culpables, pero sí existe indicios claros que señalan a propósitos dolosos, tienen que estar acá dándonos explicaciones, ¿no? Es triste para el país y en mi caso particular es decepcionante. Este documento de la justicia norteamericana que señala que lo que ellos tienen como indicios y declaraciones de los testigos y de los directivos en Brasil es que son 3 gobiernos, muestra con claridad que ahí hay por lo menos explicaciones que dar, pero como tú bien dices, ni Toledo, ni García, y más bien Ollanta Humala, la señora Nadine Heredia, lo que quieren es irse, también porque están más preocupados por la apelación. Pero te quería preguntar también sobre lo que está ocurriendo con el descenso de la popularidad de Pedro Pablo Kuczynski. Tú eres un miembro de la bancada oficialista, ¿no es cierto? Bueno, y tú has señalado también que exoneras de cualquier responsabilidad en el descenso de popularidad a Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, explícanos eso, porque muchos creemos que no es que Pedro Pablo pueda decir yo no tengo nada que ver. Algo también tiene responsabilidad. Muchos le achacan responsabilidad a ustedes, a la bancada me refiero, ¿no es cierto? A la, digamos, diferencias internas, a la falta de mensaje político, a este tema que hemos hablado, por ejemplo, Martín Bailaón del Ocio. La gente mira que hay cierta lenidad, cierta puesta de perfil, de costado, en lugar de poder enfrentar políticamente una situación como esta. Entonces, ¿cómo tú exoneras a Pedro Pablo? Porque también él es responsable de ese bajón, ¿o no? Mira, el presidente es el que tiene que plantear las políticas, ¿no? Y en este caso, él las ha definido con anticipación y con bastante precisión. Y al gabinete y a la bancada les conviene o les corresponde desarrollarlas. Yo creo que el trabajo articulado que hoy está pendiente entre el gabinete y la bancada es algo que se tiene que ajustar. Nosotros ya hemos hecho un cambio en nuestro modus operandi, en la bancada ayer lo señalaba con bastante precisión Guido Lombardi, nos estamos reuniendo intensamente en la bancada y estamos trabajando de una forma mucho más articulada, pues somos conscientes que somos el brazo político del gobierno. En el Ejecutivo hay ministros que también vienen haciendo un trabajo intenso, que han generado un cambio de actitud en sus respectivos sectores. Hay ministros que están encerrados en su labor de escritorio. Pero eso los dejo al final, ¿no? A eso los dejo al final. Hay una mancha ahí que hay que... que tienen que sacudirse. Pero hay ministros que están trabajando muy bien. La ministra de Educación, Marilú Martens, el ministro de Agricultura, viajando por todo el país, el mismo Martín Vizcarra, la ministra Cayetana Aljovín, ¿no? En los programas sociales. O sea, el ministro Yufra también se le ve haciendo algunas cosas, ¿o tú lo ves uno que está en el escritorio? No, yo lo veo a él metido bien en el sector pesquero. Entonces, sí falta una mayor dosis de enfrentamiento político. Y esto no es una llamada de atención ni cosas por el estilo, ¿no? Sino es simplemente parte de un proceso de reflexión que permite decirnos, que permite señalar que en el caso de los ministros del gabinete es necesario salir, no solo explicar, ¿no? Sino generar las condiciones para poner la agenda. Yo creo que parte del problema que tenemos en estos 6 primeros meses es que no hemos tenido la habilidad para colocar la agenda de discusión en el país, existiendo una gran cantidad de temas. ¿Por qué te decía yo que exonerar al presidente?
Acabamos de verlo en Huachipa. Anteayer ha estado en Puno. La semana pasada en Cajamarca. O sea, está viajando por todo el país. Él está cumpliendo una buena labor. Yo tengo el privilegio de conversar con el presidente y me doy cuenta que tiene las cosas clarísimas en términos de posición política y de instrucciones. Por eso es que yo estoy convencido que la responsabilidad mayor no es del presidente. El presidente está cumpliendo un buen papel. Nos corresponde a nosotros, los que tenemos que ver con el desarrollo político de sus decisiones, trabajar más activamente para reconquistar a la opinión pública. ¿Me permites discrepar? Con mucho gusto, siempre discrepas a veces. Siempre discrepamos. Así es. Y eso es un placer, porque nos permite construir. Así es. Yo creo que la responsabilidad principal es de Pedro Pablo Kuczynski y la de ustedes es accesoria, porque creo que el presidente de la República es el líder político de una agrupación o de un país y que por lo tanto él tiene que marcar la agenda. Yo no creo que el presidente haga mal o bien en viajar. Puede no viajar. Ese no es el tema hoy día. El tema no es si viajo donde sea. El tema es si tengo capacidad para poder comunicarme y decirle a la gente cuál es el lineamiento político y cuál es el derrotero de mi gobierno. Ese es el tema. No es un asunto de viajar o de estar en palacio o de ir a donde sea, sino cómo es que expreso la convicción con mis actos de que voy por un lado. Entonces, cuando uno visualiza lo que conversamos acá contigo, el caso Martín Melón de Ocio, un ejemplo, podemos poner 100 ejemplos, y sientes un vacío del presidente, y ustedes están en otra, y eso no es una crítica de mala leche. No, adelante, adelante. Están ustedes trabajando seguramente en temas que son importantes, pero en la gran política no están ustedes, y no está el presidente. Entonces nadie hace la gran política, tú has hablado, pocas personas, el Bicentenario. Esa es la gran política, Juan. O sea, los grandes derroteros que llegan al país a que la gente diga, bueno, alguien está pensando en el futuro del Perú. Pero no en los detalles pequeños. Entonces, ese es mi reclamo respetuoso, por supuesto. Por supuesto. Al presidente de la República, públicamente, por supuesto, también acá, y a ti como un congresista democrático, en que yo creo que ahí ustedes tienen la sartén por el mango, pero no quieren freír los huevos. O sea, están como diciendo, ay, pero mejor me quedo en el tecito con la galleta y no hago el lomo saltado, no hago los huevos revueltos. Y tienen todas las condiciones. O sea, tienes buenos elementos, tienes un país que está buscando eso. No hay liderazgos. No hay. Tú levantas las cosas. ¿Dónde están los líderes? No los encuentras. No quiere decir eso con el Congreso, ¿no es cierto? Sino que me refiero que ahí hay, creo que un vacío que tienes todo el derecho a reclamar porque las expectativas alrededor del presidente de la República por su propia trayectoria y su propia formación han sido bien altas. Y por eso creo yo que el presidente ha definido muy bien lo que significan las políticas públicas que tenemos que sacar adelante. Los temas que él definió, seguridad ciudadana, infraestructura, programas sociales, servicios de calidad para todos los peruanos y reactivación económica, son temas que aún están pendientes. Vemos en el caso de la seguridad ciudadana, por más esfuerzos que hace el ministro Basombrío, que es uno de los ministros que verdaderamente está trabajando durísimo, vemos que es un tema muy complicado, heredado de gestiones anteriores, pero poco a poco se están dando resultados. En el caso de la reactivación económica, el entorno, lo que ha pasado con Estados Unidos, con la elección de Donald Trump, o lo que pasa en Inglaterra con el Brexit, definitivamente han afectado lo que puede ser nuestro entorno internacional, pero ahí se está trabajando, pero todavía no hay resultados. En el caso de los programas sociales sí hay un esfuerzo activo, en marcha, igualmente en el caso de los servicios, pero soy consciente que todavía no hay resultados, pero la dirección política está. ¿Qué es, para hacer una autocrítica, qué es lo que está faltando? Tenemos un presidente con una gran formación, realmente excepcional, reconocida en todo el mundo, que tiene una forma de comunicar que tiene que ser complementada con una acción más política. Y esa acción política, la de plantear la agenda, la de hablar de los grandes temas, la de colocar insumos en la opinión pública que permitan generar más confianza. Si bien es cierto, también es responsable el presidente, y ahí te doy la razón, pero él ya cumplió con dar los lineamientos, más nos corresponde a nosotros, gabinete y bancada, y ahí estamos en pleno esfuerzo. Yo soy presidente de la Comisión del Bicentenario. Eso es muy importante, pero quería hacerte una tingencia pequeña, ¿no? Tienes razón. Por supuesto. Pero fíjate, te pongo un ejemplo más, y ya para ir cerrando la entrevista, lamentablemente el tiempo nos va también acortando, ¿no? El tema del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El cáncer es una enfermedad sumamente compleja.
Y ese instituto, a pesar de todos los problemas que puede tener, es una isla que más o menos, con sus menos, más o menos funciona. Más o menos funciona. Todos sabemos que ahí hay también corrupción, es complicado, más o menos funciona. Y a alguien se le ocurre en el Ministerio de Salud, sabiendo que no está en las facultades, coger el tema y querer ponerlo en el decreto legislativo para que lo anexen al MINSA. Sabiendo que el MINSA está hasta el 100, lo vemos todos los días. Sabiendo que esto está fuera de las facultades y además es ilógico hacerlo, ¿para qué buscan un enfrentamiento proponiendo algo que es ilógico? ¿Por qué no van por teléfono, por lo menos al Congreso, y preguntan, ¿ustedes están de acuerdo? Preguntan en la calle, ¿están de acuerdo? Pero no, insisten, lo presentan. ¿Y qué le dice el fujimorismo? No va. ¿Por qué no va? Porque la gente de acá dice no puede ir. Entonces, si algo tan lógico como eso, porque es lógico, o sea, no creo que alguien lo pueda sostener, porque no tiene cómo sostenerse, porque no vas a hacer ahora que van a gestionarlo los del MINSA al INEM, pero ¿cómo? Si no pueden ni siquiera poner gas en los hospitales. Mira, mi primera discrepancia, así también cordial como tú acabas de plantear tu posición. Si nosotros vamos a estar a la defensiva porque el fujimorismo nos va a decir no de arranque... No tengo el Congreso, y tal en la calle. Claro. Yo creo que tenemos que convencer en el Congreso porque, mira, yo he analizado el decreto legislativo y sí creo que está dentro de las facultades desde el momento que se habla de mejorar los servicios en términos de calidad. Creo que por ahí el debate no va a ir. Sí creo que la opinión pública estima que el INEM venía dando un servicio de calidad, pero yo cuando veo los resultados me doy cuenta y los indicadores de que habían ahí una serie de deficiencias que es necesario plantear ante la opinión pública. Por ejemplo, los servicios de clínica eran más solicitados que los servicios gratuitos al ciudadano. Entonces ahí hay una cuestión extraña y peor aún cuando se incrementaba el número de los pacientes a la clínica y no se incrementaba los ingresos. ¿A dónde se iban esos ingresos? Estamos hablando... Bueno, plantea una auditoría. Bueno, por ahí vamos a ir. Y se coge, se lo llevas al MINSA. Yo sí creo que recuperar la calidad de órgano rector del MINSA no debe asustar a la gente. Y por ahí tiene que ver nuestra capacidad de convencimiento a los ciudadanos para que vean de que van a tener un servicio mejor, ¿no? Y esa es la labor de la ministra. Más que del congresista. No, está bien, hablaba del mensaje político en general del gobierno, ¿no? Así es, pero totalmente válida tu contingencia. Es una pena que tengamos que terminar. Juan, siempre es un gusto conversar, te agradezco de igual forma, Alfonso. Ojalá haya más tiempo en otro momento y siempre estarás invitado a Redes y Poder. Muchas gracias, Alfonso. Un placer conversar contigo. Amigos, vamos a una pausa comercial, se pasa el tiempo volando. La doctora Gloria Montenegro, que es congresista de la República de Alianza para el Progreso, está con nosotros también. Vamos a una pausa brevísima y regresamos con más en Redes y Poder. Permiso.